Aire saludable. Son las 2:33 de la tarde, amigas y amigos, y nosotros hasta ahora le damos la bienvenida al doctor Santiago Bacci, médico infectólogo internista. Bienvenido, doctor Bacci, porque realmente lo que ocurrió en México con el reporte oficial al menos de la primera muerte por la gripe aviar, lo que llamamos popularmente la gripe aviar, y lo que esto podría implicar, bueno, nos pone nuevamente en situación de estrés, por decirlo menos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Siempre conversábamos de todo relacionado con el COVID, que fue la gran pandemia del siglo XXI, ¿no? Y viene otra. Es decir, ¿para dónde vamos? Por ahí queríamos empezar. Recuerda que siempre la pregunta ¿es posible que ocurra otra pandemia parecida al coronavirus? Y la respuesta es que sí, lo que pasa no sabemos cuándo. Lo que te quiero decir es que tal vez no lo veamos nosotros, o sí lo podemos ver nosotros, no sabemos qué germen puede ser, etcétera, pero la OMS tiene un término que es la enfermedad X, sí, y lo llama así porque hay una lista de enfermedades que potencialmente podrían convertirse en una pandemia severa, ¿no? Y precisamente la gripe aviar es una de ellas, ¿no? Recuerda que esto es un caso aislado, no reviste alarma a la población, pero sabemos que estas infecciones ocurren sobre todo de aves de corral o personas que tienen contacto con vacas lecheras. Pero esto es un hombre de casi 60 años que fallece por lo que parece un tipo de gripe aviar que es H5N1, que no hubo, o sea, no, en la historia clínica no hay relación con animales, no trabaja en sitios con aves de corral, no tiene aves de corral y tampoco vacas lecheras. Y esto recuerda que siempre hay una monitorización de la OMS de la posibilidad de que esta gripe aviar que hay en aves silvestres, en aves de corral, y hay mortalidad importante en ciertos sitios del mundo, no salte o se haga más patogénica hacia el ser humano y se transmita entre humano y humano. Y ese es el gran miedo, por eso tú ves que se prenden las alarmas para seguir la evolución en todos los países de personas con influenza aviar, porque esto es muy poco frecuente, pero es un candidato definitivamente para que esto hipotéticamente se convierta en otra pandemia. ¿Se podría convertir en otra pandemia, doctor Bacci, antes de pasar quizá a los detalles y a las medidas que debería tomar la región o nuestro país? ¿Por qué se piensa en la gripe? ¿Por la forma de transmisión en la gripe aviar, la influenza aviar? Pero la influenza, lo que nosotros llamamos ¿Por qué gripe, podía ser X? es muy parecido a la influenza que nosotros sufrimos, pues inclusive el COVID, que es un síndrome clínico bastante inespecífico, con fiebre, malestar general, dolores musculares, etcétera, y son las pruebas de laboratorio de secreciones respiratorias las que nos dicen el nombre y el apellido. En este caso, el laboratorio en México dijo que era este virus que te acabo de decir, que es H5N1, ¿no? Y es primero que falleció y no tenía contacto con animales, pero esto simplemente es parte del monitoreo que la OMS hace para esa transmisión eventual, que no la hay en el presente, de un virus que se vuelva más fuerte, un gripe aviar, y salte, así como el coronavirus saltó hipotéticamente del animal al humano, igual pase de aves de corral o vacas lecheras hacia el humano, y además se empieza a transmitir entre humanos, cosa que no ha pasado hasta ahorita, por eso es una alarma. No es una alarma importante. No es una alarma importante. Ahora, le preguntábamos también, conversamos con el experto doctor Santiago Bacci. Doctor Bacci, ¿por qué la influenza aviar entraría en la categoría en esa lista de enfermedades X? ¿Por la forma de transmisión o por otras características de la enfermedad? Sí, bueno, recuerda que la gripe española hace 100 años fue influenza, no fue por coronavirus, sí, con una mortandad mucho mayor, por cierto, que la que tuvimos con todos los problemas que tuvimos con el coronavirus. El virus de la influenza tiene la capacidad de transmitirse el de influenza humana entre persona y persona, pero este virus muta y el miedo o la preocupación, diría yo, de los científicos, es que este virus que se ve solo en aves de corral y en vacas lecheras, se modifique y sea más apto para pasar al humano, inclusive en contagiarse entre humanos, ¿no? Que ese es el riesgo potencial para convertirse en pandemia. Pero es totalmente, nadie sabe realmente si vamos a tener en nuestra vida una nueva pandemia. Recuerda que la última que se vio en Venezuela de esa magnitud la vivió José Gregorio Hernández, y ahorita nosotros hace más de 3 años. Entonces, pero siempre la OMS y todas las instituciones de Estados Unidos, todos los estados, siguen de cerca los casos de gripe aviar en aves de corral,
que siempre hay una mortandad por aves de corral, pero nunca pasan al humano. Casos esporádicos entre personas que trabajan en esos sitios, ¿no? Pero no como este mexicano que no tenía ningún contacto y aparentemente el diagnóstico es de influencia aviar. Pero esto lo que nos dice es que las autoridades están siempre vigilando, ¿no? La posibilidad que esto se modifique, esta influencia aviar, y sea transmisible a los humanos. Doctor Bachi, sobre el caso mexicano, en vista de que es una persona que no tenía contacto con aves, ¿cuál es la hipótesis? ¿O cuáles son las hipótesis que usted ha podido ver? No, eso es lo que hay una investigación actual, recuerda que esto Está en salió curso ayer en las noticias. Esto es investigación actual y inclusive se está corroborando en laboratorios de referencia si realmente es un virus H5N1, etcétera, para ver, pero esto no es de ahorita, tiene meses las autoridades de países desarrollados investigando qué pasa en los sitios de aves de corral. En Sudamérica, también en Argentina, han cerrado fábricas completas de aves de corral, sí, por la presencia de influenza aviar. O sea, este es un problema latente que no es preocupación actual, pero sí de vigilancia de la OMS y todos los sistemas de salud de los países. Sobre esto le preguntamos, doctor Bachi, que esa es la aclaratoria que nos hacía de que no hay transmisión de animal a humano hasta este momento, ¿sí? Sí, es muy esporádico y lo que no ha habido transmisión es entre humanos, ¿no? Ahora, personas que son por riesgo laboral sí ha habido transmisión de influenza aviar, pero bastante puntuales, no ha habido una epidemia de ese tipo, ¿no? Y para las recomendaciones para las personas, para nosotros todos, y las personas que tienen aves de corral y aves, no tomar leche cruda, ¿no? Y las medidas de protección, si se trabaja en esos ambientes, evitar la exposición sin protección a animales vivos o muertos que pudieran estar infectados con eso, no tener contacto directo con aves silvestres, y las aves de corral y de res bien cocidas. Recuerda que el calor elimina las bacterias de los virus. O sea, si usted va a comer pollo, que sea bien cocido, y también inclusive la carne, para ellos que les gusta la carne bastante roja, ¿no? Doctor Bachi, con base en esta investigación, lo que sucedió en México y lo que se está investigando, ¿recomendaría tomar alguna medida en nuestro país o algunas medidas en nuestro país? No, las medidas yo creo que son las medidas de todos los países, ¿no? Vigilar de cerca la salud de las aves de corral. Recuerda que aquí en Venezuela también tenemos una producción importante de pollos, de aves de corral. ¿Cómo no? Y también las vacas lecheras también. Ahorita en mayo hubo un reporte de influenza, de transmisión de influenza por la leche de estas vacas, ¿no? O sea que eso es otro animal que está vigilado de cerca y permanentemente hay que hacerle vigilancia, de manera que cuando se vea que las personas de la comunidad tienen una influenza, una infección tipo influenza, investigar si es esta influenza aviar. Es la única forma de que detectemos esto en forma precoz, de manera de actuar y aprender de lo que pasó con el coronavirus, ¿no? ¿Hay alguna enfermedad? Conversamos con el médico infectólogo, el doctor Santiago Bachi, 2:42 de la tarde. ¿Hay alguna enfermedad que en este momento le preocupe en nuestro país? Hemos observado, pues quizá el reporte de la calle, personas que dicen tengo síntomas de COVID, no sé si es COVID, tengo síntomas de influenza, no sé si es influenza. ¿Qué está observando, doctor Bachi? Bueno, hay un breve repunte de infecciones por coronavirus, por COVID, ¿no? Y la recomendación es la que siempre hicimos: las personas que más tienen vulnerabilidad, que son por la edad o por enfermedades de base, pueden seguir contagiándose de COVID, inclusive hospitalizándose. Hay unas hospitalizaciones, aunque escasas, en todos los hospitales de otra vez de COVID, ¿no? Ahora hay otros problemas que nos preocupan, por ejemplo, el aumento de frecuencia de tuberculosis, sobre todo en ciertas comunidades, por ejemplo, los privados de libertad. El dengue, hasta hace poco también hubo un repunte importante. Hay una alerta de sarampión en todo el mundo, que hay casos en ciertos países de sarampión, y esos son los problemas que básicamente preocupan más, además de la malaria, ¿no? Desde el punto de vista de enfermedades infecciosas. Doctor Bachi, cuando habla de un leve repunte, estamos hablando de cuántos casos más, con qué síntomas. También aprovechemos este espacio para orientar a quienes nos acompañan, que a lo mejor se encuentran con que no saben si es COVID o no es COVID. Bueno, sabes que ahorita nosotros en las estadísticas de darte números de cuál es la frecuencia, no no la tenemos. Le preguntamos en lo que ha observado. Hace varios años, ¿no?
Ahora, la presentación es muy similar a lo que todo el mundo aprendió con el COVID, ¿no? Malestar general, fiebre, síntomas respiratorios, y simplemente son las pruebas de las secreciones respiratorias, el hisopado nasal, que nos va a decir si esto es un resfriado común, o es una gripe o influenza, o es otra enfermedad, ¿no? Acuérdate que ahorita hay otros virus que también, como el virus sistema respiratorio, que ataca tanto niños como adultos, ¿no? Y es el médico el que va a hacer esa diferencia, ¿no? Yo siempre digo que el médico de familia tiene que estar siempre pendiente de todos estos para detectar precozmente si hay, sobre todo en poblaciones susceptibles, aumento en nuestros familiares que más tienen edad, en aquellos que tienen enfermedades del corazón, de los pulmones, etcétera, que son los que más sufren las consecuencias de infecciones virales respiratorias. Doctor Bachi, entonces pensemos que lo que tenemos, obviamente con el descarte que usted insiste que hay que hacer, que hay que estar en manos del médico, ese repunte de COVID-19, debemos retomar el uso del tapabocas. ¿Cómo lo usamos? No, yo pienso que es la misma recomendación que hacíamos en las entrevistas hace unos meses, ¿no? Aquellas personas más vulnerables deberían, primero, si alguien tiene síntomas respiratorios en la casa, utilizar tapabocas y colocar el tapabocas a esa persona que te estoy hablando, ¿no? En general, el riesgo de la población joven es muy baja de complicaciones de estas infecciones respiratorias, pero aquellos que tienen susceptibilidades o vulnerabilidades, es importante que si alguien tiene síntomas respiratorios en la casa, le coloque un tapabocas a él y no acercarnos, sino con tapabocas, ¿no? Es decir, la persona con síntomas respiratorios, usar el tapabocas, fundamentalmente. Sí, sobre todo si va a tener contacto con esta persona que está susceptible, para que no le transmita la infección viral. Recuerda, las infecciones virales se transmiten por vía aérea. Sí. Y estar estornudando, tosiendo en el mismo ambiente de esa persona es un riesgo para que esa persona puedan contagiarse de esas infecciones virales. ¿En el transporte público deberíamos volver a usar el tapabocas, por ejemplo? No, yo creo que en este momento el número de casos no justifica eso. Ok, es decir, nos mantenemos con esto que usted ha planteado. ¿Cuáles son los riesgos de la automedicación, doctor Bachi? Porque sabemos lo que pasa, ¿no? La automedicación es en muchas medicinas. Yo siempre, como infectólogo, tomamos el tema de los antibióticos. Recuerda que la primera causa de infección respiratoria es un virus. Y a los virus, los antibióticos no le hacen absolutamente nada. Esa es la gran pelea de nosotros, que todo síntoma respiratorio no debería automáticamente recibir antibióticos, porque el 80% es de etiología viral. Y el gran uso justificado de los antibióticos es precisamente en las infecciones de tracto respiratorio. Te hablo de faringitis, de sinusitis, de resfriado común, de bronquitis aguda. La bronquitis aguda, por más de que tenga expectoración de cualquier aspecto, usualmente es viral, sobre todo si te cambia el tono de voz, te está diciendo que es un virus. Y este es el gran problema, que el uso injustificado de antibióticos es sobre todo en las infecciones respiratorias del tracto superior. Perfecto. ¿En qué momento se convierte en una emergencia, doctor Bachi? Las infecciones, en este caso, cuando hablamos de infecciones respiratorias, síntomas respiratorios o el mismo COVID, es decir... Bueno, son los signos de alerta que siempre decíamos, aquellos si tienes respiración muy corta, si tienes trastornos, está muy dormido, tiene vómito, está muy deshidratado. Esos son los síntomas de alerta que dicen que hay que acudir al médico, primero para hidratarlo y hacer un diagnóstico, porque las posibilidades, la única forma de hacer un diagnóstico diferencial, o sea, distinguir entre ellas, es haciéndole la prueba específica del hisopado nasal. Que sería lo lógico, ¿no? Pero bueno, no sabemos que no siempre ocurre. Es difícil distinguir entre influenza tipo A, de COVID, resfriado común. A veces también es difícil si no le hacemos la prueba del hisopado nasal. De acuerdo. El tratamiento es el mismo, con excepción del COVID y la influenza, que sí tienen a veces un tratamiento para ciertos pacientes específico, a diferencia del resfriado común, que no tiene un tratamiento específico para el virus, rinovirus y una gran cantidad de virus que produce el resfriado común. Doctor Bachi, muchísimas gracias por acompañarnos. Puntos de contacto, por favor. Todo bueno, yo siempre digo que el Instagram de la Sociedad Venezolana de Infectología, que lo pueden buscar, tiene más de 100.000 seguidores, y nosotros también individualmente publicamos en @Santiago Bachi, que es BAWCI, y el Twitter, que acabamos de publicar esta noticia del mexicano de 60 años que falleció, que es @Santiago Bachi. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Bachi. A ustedes por el contacto. Siempre un gusto, feliz tarde. 2:48 minutos.